El medio de comunicación israelí The Marker publicó un reportaje, una nota, en donde devela un presunto hecho de corrupción en donde se ven involucrados dos empresarios israelíes, pero en donde también se ve involucrado el gobierno de México durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, en donde se presume que habría recibido un soborno de empresarios israelíes que hicieron negocio con el gobierno mexicano a través de la venta de este software llamado Pegasus. Aunque no se nombra directamente al expresidente Enrique Peña Nieto, se le sustituye con una N, así como cuando en México hablan de una persona detenida. Bueno, pues se da a Enrique N. entender que se trata del expresidente. No, ahí ni siquiera se dice Enrique, nada más le ponen O EPN. N, pero dicen quién era presidente de México en el sexenio que correspondió al periodo del 2018. Pues de quién Pues están claro. hablando, de Enrique Peña Nieto. Bueno, Del depende, periodo, porque recuerda que no, cuando que terminó en 2018. las elecciones. Hablan del periodo en el que estuvo al frente de nuestro Sí. país Enrique Peña Nieto, desde que fue electo hasta que terminó su mandato en el 2018, cuando lo sustituyó Andrés Manuel López Obrador, y dan algunos datos que nos dejan al descubierto, pues que se trataba de él. ¿Qué ha dicho Enrique Peña Nieto? Él respondió, de inmediato apareció tanto en redes sociales como en medios de comunicación en nuestro país, negando los hechos y asegurando que él como presidente pues nunca validó un contrato, que no tuvo nada que ver con este asunto, que él no recibió ningún dinero y que le parecía una nota que carecía de rigor periodístico. Así lo calificó. Otro que salió en su defensa fue Aurelio Nuño, quien dijo que efectivamente él, que estuvo ahí dentro como ex jefe de la oficina de la Presidencia de la República, pues él nunca vio que el presidente Peña Nieto, nunca lo escuchó que diera la orden de asignar un contrato a favor de alguna empresa o que se metiera en asignar contratos, que él no vio este tipo de prácticas. Sin embargo, pues la duda está sembrada, y más aún cuando el gobierno de México y la Fiscalía General de la República en nuestro país han anunciado una investigación en contra de Enrique Peña Nieto. Hay, digamos, varias líneas que seguir en este asunto. Uno, la política. La gran pregunta es, ¿ya se rompió el pacto entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto? Porque Andrés Manuel López Obrador no lo tocó absolutamente para Nunca nada. lo voy a olvidar, O decía. también la otra línea. ¿Hay algo de fondo en este asunto, efectivamente, de materia jurídica que esté llevando al gobierno federal a investigar, o se trata de usar a la Procuración de Justicia como un acto de revancha política? Son varias de las preguntas que están en el aire y que hoy queremos conversar con el experto en temas jurídicos, el licenciado Jorge Chesal. Licenciado, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Licenciado, ¿qué ves en este asunto, en este caso de Enrique Peña Nieto? ¿Hay sustento en las acusaciones? Porque decía Gers Manero el día de ayer que efectivamente ellos desde hace tiempo tenían ahí, digamos, una investigación gestada, pero que les faltaban elementos que hoy, decía él, la nota periodística publicada en Israel les aportaba para seguir adelante con estas investigaciones. ¿Ves sólido un caso como este o qué ves de por medio? Yo lo que veo es a un expresidente que en las diferentes entrevistas que ha tenido en algunos medios ha dicho que ahora se dedica a jugar golf, y como debe de estar haciendo mal tiempo, pues entonces no tiene tiempo, no le puede dedicar tiempo al golf y está perdiendo el tiempo haciendo tonterías. A ver, de entrada, hay una nota en un periódico israelí que no lo menciona y que aun cuando puede insinuar que pudiera ser el caso del presidente en ese momento, Enrique Peña Nieto, se trata de una contienda entre particulares donde se están peleando unos temas de dinero en función del área de negocios a la que se dedican estas empresas, y por supuesto quien está alegando esto puede estarlo diciendo, es previsible, como una forma de tratar de orientar el criterio del tribunal, diciendo aquí hubo un acto ilegal de mi competidor y por lo tanto lo debes de condenar. Creo que así de sencillo puede ser el contexto. ¿Y por qué digo que no hay nada objetivo? Porque no lo hay, porque no conocemos el expediente. Enrique Peña Nieto no es parte del juicio, México no es parte del juicio, lo conocen las partes, lo conoce el tribunal y párale de contar. Si esta referencia en un periódico israelí de una contienda entre particulares, donde hay una insinuación, donde no se le señala al expresidente Peña Nieto de manera expresa, lo motiva a venir a dar una explicación que nadie le pidió en México, pues es como decían las abuelas, satisfacción no pedida, acusación manifiesta. Pues él solo se está poniendo en la mira de que lo pueda Él se investigar. puso el saco, digamos.
Exactamente. O sea, no hizo otra cosa. Por eso te digo que a lo mejor hace mal tiempo allá en España donde vive y por eso no ha podido ir a jugar golf, porque ahora está tratando de buscar otra cosa en que entretenerse. Ahora, que haya investigaciones, yo estoy seguro que la Fiscalía General de la República no tiene una carpeta de investigación en contra de Enrique Peña Nieto. Debe de tener cientos de carpetas de investigación, Enrique Peña Nieto. Debe de tener miles de carpetas de investigación, como las puede tener contra cientos o miles de políticos y de personas que hayan participado en alguna actividad pública a lo largo y ancho del país. Podemos poner como ejemplo las denuncias que formula la Auditoría Superior de la Federación luego de que concluye sus revisiones anuales respecto de los recursos federales que se entregan a municipios. Yo te puedo asegurar que hay cientos de miles de personas que están formando parte de esas carpetas de investigación. Que Gertz Manero, de manera oportunista, ahorita salga y diga, miren que casualmente nosotros ya estábamos más o menos en lo mismo, bueno, pues es el estilo de Alejandro Gertz, entonces tampoco nos debe de extrañar. En tercer lugar, y me parece que esa es la parte medular del asunto, hay una ruptura de ese pacto que llevó a López Obrador a la presidencia de la República. Yo creo que sí. Digo que lo llevó a la presidencia de la República porque recordemos la forma anuente que tuvo el expresidente Peña Nieto de incluso permitirle tomar decisiones antes de que concluyera. Desapareció cuando Andrés Manuel se convirtió presidente electo. Así es, y lo dejó tomar decisiones. Desaparece y en ese momento todavía presidente constitucional era Peña Nieto, que Andrés Manuel cancela el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, sí. Exactamente. Entonces, ¿había un pacto? Evidentemente. Si no, ¿de qué otra manera lo podíamos explicar? A menos de que ya le urgiera irse a jugar golf también. Pero la parte fundamental es que efectivamente no lo tocó durante todo el sexenio. Y tenía que brincar para poder culpar a Calderón, lo cual sí era difícil, pero más o menos le salía. Lo que pasa es que a Claudia Sheinbaum ya no le alcanza, porque si ahorita quisiera culpar a Calderón, pues ya no le da. Primero, porque López se acabó todas las culpas que le pudiera echar a Calderón, no le dejó ninguna, y ahora pues ella tendría que voltear hacia, no sé, probablemente Vicente Fox, si es que quisiera ir más atrás, lo cual está peor de difícil, o tendría que voltear a dos posibles candidatos, López Obrador o Enrique Peña Nieto. Y evidentemente necesita urgentemente un culpable para muchas cosas, claro, y no creo que lo vaya a buscar en Palenque, sino que lo va a buscar en Madrid. Pero a ver, varias cosas. La primera de ellas, ¿qué nos dice de la Fiscalía General de la República cuando señala el día de ayer el fiscal? Bueno, nosotros la verdad es que esta carpeta ya la teníamos, ya traíamos varios elementos, pero nos faltaban piezas. Pero una nota periodística en Israel ya nos dio todas las piezas para avanzar. Ya con eso nos completó la investigación. ¿Qué nos dice de una fiscalía? Porque de pronto me parece que lo podríamos poner en el símil como el caso, por ejemplo, del hijo de Julio César Chávez, de Julio César Chávez Jr., en donde de igual forma la fiscalía, una vez que Estados Unidos dice que tiene esta investigación por delitos de narcotráfico, de asociación delictuosa, sale la fiscalía a decir, y nosotros también, no nos devela y no nos deja esta duda de, pues, ¿qué le falta a la Fiscalía General de la República para actuar? ¿Por qué tiene que esperar a que sean otras instancias quienes les den elementos, información o quienes actúen para entonces salir a la luz con este tipo de cuestiones? A ver, aquí hay un detalle que creo que vale la pena recordar. Alejandro Gertz Manero en algún momento fue productor teatral. Recordemos cuando Silvia Pinal tuvo que salir huyendo del país porque había una orden de aprehensión en contra de ella, claro, promovida por Alejandro Gertz Manero, que era productor teatral, y era un asunto de justamente alguna de estas agrupaciones que aglutinan a productores de cine, de teatro, etcétera, etcétera. Siempre ha sido muy teatral. No ha dicho que tenga la investigación completa. Dice, tenemos una carpeta de investigación en la que nos faltaba información. Sí. Y una carpeta de investigación puede tener cientos de páginas o puede tener una sola. Y que en la página diga, ábrase carpeta de investigación en contra de Enrique Peña Nieto y sea lo único que tenga la carpeta. Sabemos que tiene la carpeta, pero no sabemos qué tiene adentro. Y entonces, en un golpe de teatralidad, como los que le gustan a Alejandro Gertz, entonces salir a decir, es que ya teníamos una carpeta. No, bueno, pues es que nada más era cosa de tomar la carpeta de la caja, ponerle el nombre, asignarle un número y decir que ya la tiene. Es decir, y bien, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Ves que realmente se vaya a hacer algo en términos de investigación, en términos de procuración de justicia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, o se va a convertir
en el Felipe Calderón de este sexenio, en la piñata a la que se le acusa de todos los males en este país? Mira, yo creo que el asunto va para la piñatización de Peña Nieto, ¿sí? O sea, es para convertirlo en una piñata política. Porque desde el otro punto de vista, es decir, desde la perspectiva de la eficacia jurídica que pudiera tener esta investigación, dependería que le interese al fiscal Gertz Manero. Recordemos que es ampliamente sabido que los asuntos jurídicos que caminan son en los cuales él tiene algún interés. Oiga, licenciado, pero es que queda muy clara esa parte. Durante el sexenio de Andrés Manuel siempre hubo un trato preferencial. Incluso hasta le decía, no, yo no voy a hablar del licenciado Peña Nieto, sí. El licenciado. Usted recordarán esa escena cuando el Estado de México lo pierde el PRI. Era la gran joya de la corona. Bueno, no fue Andrés Manuel nada más a ese evento a ver cómo le daban el poder a Delfina Gómez. Y en ese evento, recuerdo perfecto cuando dijo Andrés Manuel, jamás olvidaré lo que hizo el licenciado Peña Nieto, no meter las manos en la elección del 2018. Y cuando se lo llevaron a tema en la mañanera, dijo, yo no voy a hablar del señor. Exacto. Ya hicimos una consulta, ni siquiera lo nombró, dijo, yo no voy a hablar del señor, ya hicimos una consulta y el pueblo decidió que no fueran en contra de los expresidentes. Efectivamente, esta protección, ¿qué nos deja al descubierto? Licenciado, tenemos que ir a una pausa, pero además quiero seguir platicando contigo porque nos falta un tema más, que es lo que mañana habrá de suceder con Ovidio Guzmán en Estados Unidos, que también es otro tema que se está poniendo bueno. Si me lo permites, licenciado, vamos a la pausa y regresamos contigo. Sí, claro. Conversamos con el licenciado Jorge Chezal, enseguida volvemos. Estamos de regreso y estamos platicando con el licenciado Jorge Chezal acerca de estos presuntos sobornos que habría recibido el expresidente Enrique Peña Nieto y la forma en la que esto se está abordando pues desde el interior de nuestro país y las reacciones por parte de los diferentes actores, entre ellos la presidencia, la Fiscalía General de la República. Yo finalmente te pondría sobre la mesa un tema con respecto a este caso, licenciado. Si el gobierno federal reconoce que Enrique Peña Nieto como presidente pudo haber tenido que ver con este soborno por parte de una empresa para comprar un software, estaría reconociendo de manera tácita que todas las acusaciones de presunta corrupción durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador tuvo que haber tenido conocimiento Andrés Manuel López Obrador y que todo lo que pueda suceder en este sexenio de Claudia Sheinbaum de contratos pues mal hechos, de situaciones mal licitadas, etcétera, tendría que tener conocimiento y participación la presidenta de México. Es decir, si se dice que el expresidente, que no pudo haber sucedido esto de la contratación y el soborno de Pegasus sin que Enrique Peña Nieto no se hubiera dado cuenta, habría un reconocimiento de culpa tácito para Andrés Manuel López Obrador y para Claudia Sheinbaum. Por supuesto que sí, porque recordemos que una de las primeras cosas que dijo el señor López cuando llegó a la presidencia es que el presidente lo sabe todo. Es decir, que está enterado de todo. Y lo dijo él, lo dijo públicamente. Por lo tanto, quiere decir que es una confesión de que estaría enterado de esto y de todo lo demás. A ver, aquí hay un tema que es importante y voy a tratar de ser muy claro porque puede ser un tema un tanto confuso, pero trataré de ponerlo como muy claro. En México el titular del Poder Ejecutivo es el presidente de la República, una sola persona. Pero existe una división de competencias y toda una estructura que es la administración pública centralizada y descentralizada. Cuando fue el caso de Luz y Fuerza del Centro, que se extinguió Luz y Fuerza del Centro, se llevó el asunto a litigio y la la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje determinó que no existía una causa extraordinaria ajena, es decir, una causa de fuerza mayor para extinguir Luz y Fuerza, porque se extinguía por un decreto del presidente y como el presidente es el titular del Ejecutivo y como Luz y Fuerza del Centro era una empresa del Ejecutivo, es decir, administración pública descentralizada, pues quiere decir que el presidente o que no podía alegar la empresa que era una causa externa. Y finalmente la Suprema Corte de Justicia dijo que aun y cuando el presidente sea la administración pública en sí misma, la división de competencias hace que no sea responsable de la totalidad de los actos, sino los funcionarios conforme a esa distribución de competencias. Por lo tanto, este tema, aun y cuando haya la insinuación que pudiera ser el presidente, y aun y cuando pudiéramos decir que era el presidente y que el señor López dijo que deben estar enterados de todo, pues hay muchas cosas de las que no se enteran. Lo hemos visto a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque esta división de competencias hace que no necesariamente, y aquí sí coincido con el expresidente Peña Nieto, haya sido él el que tuvo que firmar o negociar el contrato. Ahora, es posible que sin que se haya tenido que intervenir en la firma y sin que sea posible que haya tenido que
negociar el contrato personalmente. ¿Pudiera haber habido un soborno? Pues también, pero también es posible que alguien lo haya pedido a su nombre, se haya metido el dinero en la bolsa y ni siquiera le haya dicho. O sea, las posibilidades son muchísimas. Por eso yo te decía que este es un tema que da para lo político, pero no para lo jurídico. Bueno, que sería lo importante, justamente lo jurídico. Licenciado, y por supuesto no te podemos dejar ir sin platicar del caso de Ovidio Guzmán. El día de ayer se supone que se debería de haber llevado a cabo la audiencia para su declaración de culpabilidad, sin embargo, se pospuso para el día de mañana. Me encanta cómo lo ha cabeceado el Financiero, porque señala audiencia de Ovidio Guzmán, cómo el ratón pasará de traficante de fentanilo a colaborador de Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tiene esta declaración y esta aceptación de culpabilidad por parte de Ovidio? Mira, para empezar, libra la cadena perpetua y posiblemente pueda conservar bienes en propiedad. Cosa que su padre nunca accedió, ¿eh? No, por supuesto que no, pero aquí hay indicios muy claros que tienen que ver con el asunto. Recordemos, primero a Ovidio lo detienen y luego por instrucciones del señor López lo ponen en libertad, luego viene a México Joe Biden 4 años después y entonces lo vuelven a detener, se lo llevan a los Estados Unidos y empezamos a ver indicios, cuando se lo llevan a Estados Unidos, empezamos a ver indicios de que ya había la posibilidad de un acuerdo. Y lo mismo cuando su hermano, Joaquín Guzmán Salazar, cuando es detenido junto con el Bayo Zambada, seguimos viendo esos indicios. ¿Cuáles son esos indicios? Recordemos que en julio del 24, es decir, ya estando Ovidio detenido en los Estados Unidos, desapareció del registro de la oficina de prisión. Y su hermano desapareció en octubre. ¿Qué significa desaparecer del registro de prisiones? Que ya no están donde decían que estaban, pero nadie sabía dónde estaban. Sí. Es decir, se les cancela el registro de la prisión en donde estaban internados y fueron a dar, ve tú a saber a dónde. Que es cuando se empezó a hablar de que ya estaban en calidad de testigos protegidos. Así es, posiblemente guardados en una base militar o en alguno de los muchos lugares donde el FBI tiene a sus testigos protegidos. Y luego tenemos otro indicio cuando de pronto la familia Guzmán se pone de acuerdo en irse de shopping a San Diego, claro. Y van 17 y pasan los 17 sin ningún problema y amablemente agentes del FBI los están esperando del otro lado para llevarlos a donde tengan. Evidentemente estos son indicios de un arreglo. Y el último indicio clarísimo es que de la Corte de Nueva York esto pasa a la Corte de Chicago, que es justamente donde ayer se difirió la audiencia para el día de mañana. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Causas de seguridad, a lo mejor están afinando algún detalle, pero lo más previsible es que vaya a salir, vaya a emitir una declaración de culpabilidad y no vamos a volver a saber de él, pero sí de todo lo que diga. Porque todo lo que pueda revelar, o lo que ya reveló, o lo que vaya a estar revelando, eso va a ser fundamental para México. Yo creo que hay un expresidente que tiene que explicar muy bien y muy claro, Ovidio, por qué ese expresidente decidió soltarlo. Uy. ¿Tendría que haber gente muy preocupada de este lado de la frontera? Pero mucho. Yo creo que sí. Yo creo que incluso algunos estarán pensando en viajar al extranjero y no necesariamente al norte. A lo mejor esta ni visa tienen. Para tratar de complicar las cosas, porque lo que pueda revelarse es muy importante. A ver, aquí hay que ser muy claros en una cuestión. Ninguna empresa criminal, ninguna, puede crecer a esas dimensiones sin que una autoridad no tenga conocimiento de algo que le hubiera permitido a Alejandro Gertz o a cualquier otro fiscal agarrar una carpeta de la caja, ponerle un número de investigación, meter una hoja y esperar por lo menos la noticia o los rumores que le deben de haber llegado muchos y que debería de tener una carpeta muy grande antes de que Estados Unidos hubiera hecho nada y que hubiera procesado en México el asunto en lugar de habérselo llevado. Ahora, licenciado, ¿por qué Ovidio sí y por qué el Chapo no? ¿Por qué el Chapo no aceptó estas condiciones de negociación? ¿Pensó que podría librarla por la vía jurídica? ¿Qué hace la diferencia en que Ovidio sí acepte este trato de colaboración y que no lo haya hecho el Chapo? Mira, esa es una pregunta que yo no te podría contestar porque puede haber muchísimos elementos distintos, desde un tema relacionado con la edad, y que ya no le diera al Chapo Guzmán
la posibilidad de una negociación en función de la edad para efecto de bajar su pena, que podría conseguir mejores condiciones de internamiento. Algo que tuviera que ver con un romanticismo respecto de lo que él llegó a hacer y cómo fue que llegó y todo, y más practicidad de sus hijos, que digan, a ver, este es un tema práctico, fue un tema de negocio y lo tenemos que resolver. O sea, puede haber muchísimos elementos subjetivos que es lo que podría haber llevado al Chapo a no querer hacer algo que sus hijos ven como algo más factible y más práctico. Y como una muy buena tarjeta de negociación y de cambio que hoy, bueno, pues insisto, tendría que tener a muchos de este lado de la frontera muy preocupados. Ahora, no nos vamos a enterar en los medios de comunicación porque esto no va a la corte, pues no se va a discutir de manera pública. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que las declaraciones de Ovidio, de que los acuerdos de Ovidio empiecen a rendir frutos? ¿Veremos órdenes de aprehensión? ¿Veremos operativos? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué podemos esperar? De hecho, yo creo que ya lo estamos viendo. Yo creo que las visas canceladas para ciertos políticos, yo creo que son un indicio. A ver, ¿cuál es la razón para que de pronto viniera una serie de visas canceladas a ciertos personajes en ciertos lugares estratégicos vinculados con las operaciones del cártel de Sinaloa, etcétera? Puede ser evidentemente una casualidad, pero en esto las casualidades luego no son muy extrañas. Entonces no lo creo. Y una cosa que también es importante destacar es ver las reacciones del gobierno mexicano, que eso es algo que me resulta totalmente encantador. Porque hay una escena de la presidenta en una camioneta, va en el asiento del copiloto de la camioneta, donde le preguntan algo de la reforma judicial y la Organización de Estados Americanos, y dice: la Organización de Estados Americanos no tiene derecho de opinar sobre México porque lo que haga México es de México y no tiene nadie por qué opinar del extranjero. Y ahora sale a decir que Estados Unidos no debería negociar con Ovidio porque Estados Unidos no negocia con terroristas, y que entonces, si estos son terroristas, ¿por qué se contradice Estados Unidos? Pues le van a contestar lo mismo que ella dijo de la Organización de Estados Americanos, que qué le importa. Claro. No tendría que opinar. Licenciado Jorge Chazal, como siempre, muchas gracias. Al contrario, gracias. Muy buenos días, el licenciado Jorge Chazal platicando con nosotros.